¿Cómo estás tú? Como debe ser. Ay, yo estoy muy bien, muy feliz, Qué bueno. ¿Sí muy se te nota? contenta. Qué Me bueno. encanta venir aquí y estar con sabemos. ustedes. Siento como terapéutico, ¿verdad, amiga? Lo sabemos. Mira, Ani, ¿cuáles son prendas que los hombres usaban, que están usando las mujeres? Perlas. ¿Y cuándo los hombres usaron perlas? Bueno, en el siglo XIX, por ahí. ¿Qué usaban? ¿En qué usaban perlas? En todo, en su joyería, en todo. Los hombres eran los ostentosos, las mujeres estaban trancadas, mi hermana. ¿En serio? Y los tacones. Todo No, viene sí, con, sí, todo tacones viene sí. con la guerra, Sí, todo tacones viene con sí. el estatus. Ellos tenían que mostrar qué tan ricos eran a través de qué, de la exposición de sus Bueno, pero yo joyas, pensaba que eso del podía ser- ornamento en el cabello, De las pelucas. esas pelucas. Eso era. Pero yo pensaba que eso pudiera ser del Imperio Romano, que eso pudiera ser. No, ¿eh? Los reyes que necesitaban Roma, la calvicie. los romanos, ajá. Todo tiene en un origen, todo se origina en una necesidad X. Y como es el rey que lo puso, se pone de moda. Ok. Entonces se pone de moda y todo el mundo tiene que hacerlo porque el rey lo hizo. Zapatos sí de tacón sabemos, para verse sí más sabemos. Y alto. con la suela que- roja, como decía Ariana. Ariana. Pero sí sabemos que en la época del Imperio Romano había una gran suntuosidad y había mucha, pero yo pensaba que esto podía ser a nivel de coronas, de cetro, pero no de y de la vestimenta. Utilizaban muchos broches, Broches. muchos ornamentos, Anillos, ajá. anillos y en las Pulseras, mangas, ujú. ajá. El tipo gemelo, no necesariamente el gemelo de hoy. Yo digo tipo gemelo para que se entienda. Todo es la botonadura, Ok, es la la palabra. botonadura. Esa botonadura tenía que ver con botones de oro, con botones de perla. Camafeo, ¿era que se llamaban los broches que usaban antes? Pero ya el eso camafeo todavía es más femenino. Más para esta época que otra cosa. Digo, más entrada la historia de la humanidad, la evolución. Y además eso era en Europa, me parece que Venecia, no recuerdo Sí, bien. debe ser muy Italia. Pero fíjate El camafeo sí es que muy italiano. que el hombre es el que impone el estilo prácticamente, la indumentaria en sí. Y la mujer adopta todo esto por comodidad. Y en el caso de hoy, estoy yendo un poco rápido, en el caso de hoy se está viendo una transformación de lo que usan las mujeres, los hombres lo están utilizando, O sea, por al cuestión de inverso. género básicamente. A ver. Por identidades. Sí, Ni siquiera o por sea, comodidad, porque la ahora mujer los hombres están adopta la usando ropa del hombre Ajá. en determinada época de la historia. ¿Por qué la adopta? Porque entiende que es cómodo, que es más fácil el pantalón Sí. después de en la posguerra, por la comodidad del pantalón al poder Montar. moverse, esa camisa blanca que de ser un camisón de hombre, que era una ropa interior, se va convirtiendo en algo práctico. Entonces la mujer adopta una serie de indumentarias por su practicidad, inclusive el corpiño, que Sí. tuvo un Sí. tiempo bastante amplio siendo una figura, un Una elemento o sea, importantísimo, determinante en lo que era la figura, cómo se percibía la figura femenina. Sin embargo, Sí, claro. el corsé fueron los hombres que Es comenzaron a masculino, utilizar. el origen es masculino. ¿En serio? Totalmente masculino, porque era para la guerra. Para ellos poderse proteger y además que le quedara ese caparazón, el Ajá, armazón. la armadura. La armadura de Ajá. afuera, le quedara en su lugar, ellos tenían que mantenerse derecho. Para mantenerse derecho, Usaban tenían el que corset. ponerse el corset. Entonces, esa virilidad que se veía en ese caballero de caballo. Era un armazón allá abajo. Ajá. Ah, Era que no podía- el torero usa. Eso corset. que comenzamos a ver tan gallardo, En los base demás al lo corset querían por tener posición. fuera del caballo y fuera de la guerra. Entonces lo adoptan como parte de su indumentaria y se adapta poco a poco a la mujer, al cuerpo femenino. ¿Para qué? Para crear ese reloj de arena que tanto anhelaban ellas, ¿verdad? En ese momento, verse así. Y era aplaudido porque le subía el busto, Exacto. le afinaba la cintura y le ensanchaba las caderas. y sobre ese ángulo entre la cintura y el busto
entre la cadera y el busto, ese ángulo que se hacía, era que soportaba la falda. ¿Cómo que se llamaba esa estructura que se usaba para las faldas de la época de María Antonieta? Como que esta, no es cadera, esta parte de aquí es como más anchita. ¿Cómo se llamaba El eso? miriñaque. antes? Ajá, El bueno, miriñaque, que ahora como una mismo cretona, se le una llama cretona, cretona, es una cretona. pero tenía Pero era como muy varias partes. embarillada, Ajá. pero además y la no ponían era en embarillada, madera era y en una serie madera, de cosas. ajá. Pero es una Era en cretona, madera. Es para una que la gente palabra. pueda entender. Es una Meriñaque, cretona, déjame buscar. miriñaque. Ajá. Nunca había Miriñaque. escuchado esa Creo palabra. que más es Venezuela, creo que es que usa. ¿Miri esa. o Meri? Miriñaque. Miri o meriñaque. Creo que es meriñaque. Creo que es meriñaque. El caso es, Zoila, que nosotros queremos ahora censurar el mundo entero porque un hombre está utilizando una falda. Cuando fue al revés. La falda la usó el hombre Eso es. primero que las mujeres. Miriñaki Bueno. o crinolina. Crinolina, Pero sí, crinolina, pero nosotros lo igual es llamamos cretona. Nosotros lo llamamos Pero cretona. tú tienes, por ejemplo, en la época de Jesús usaba lo que se ¿Túnicas? conoce como una túnica, que es un vestido. Un camisón blanco. O sea, era un camisón. No tenían pantalones en esa época, no era lo No. que lo que se estilaba. No. Entonces, estamos viendo que ahora mismo lo que critican, ellos lo usaron primero, ellos se maquillaban primero, porque el hombre usaba Sí, se mucho usaba más maquillaje. Primero que las mujeres. Estamos hablando no solamente de la época de Egipto, estamos hablando de los franceses con Mira con por qué choca, rubor y mira por qué choca. maquillaje. Según ha evolucionado la humanidad, todo se ha ido poniendo en su lugar. Ujú. Y estas cosas surgieron por necesidades y se adaptaron porque probablemente a nuestros ojos se veían muy bien Por y a los ojos practicidad. de ellos se veían muy bien y resultaron cómodas y prácticas. Claro, practicidad Yo pregunto, ¿es práctica y cómoda una falda en un hombre? Pregunto solamente. Para mí sí tiene Yo que ser entiendo que más sí. cómoda y práctica. Porque es que, por yo no ejemplo, creo por la forma en que el hombre tiene que hacer sus Por necesidades. su anatomía. Ah, claro. Bueno, sí, por eso es. específicamente por eso. Ah, sí. Pero Yo no porque descarto pensaba la que posibilidad respira de que sus una partes. falda acompañada de un pantalón, una pieza, ¿qué te digo? Es verdad. Vanguardista. Porque, Una por pieza ejemplo, tuvieran que vanguardista, levantarse tú la la puedes falda, utilizar. pasa La su pañoleta necesidad. ahora mismo la están usando muchos hombres y las carteras la han adoptado como parte fundamental de De su su diario no sé- vivir. que no sé cómo Pero no lo la hicieron cartera, antes. No, la cartera la usaron los hombres por primera vez. También. Porque eran los hombres los que salían Ay, sí, a a gestionar vender. todo lo que era la compra y venta, el menudeo. El mercado, la venta y todo eso. La sí. economía la manejaban ellos y necesitaban tener dónde guardar todos esos documentos y utilizaban carteras que fueron en un momento dado después portafolios o maletines. Yo no sé si ustedes recuerdan que los hombres andaban con maletines, Ajá, pero claro, eso viene claro. bajo un proceso de evolución donde primeramente era la cartera. Pero como cuando Y entra el, maletín- pantalón, ¿Y el maletín desapareció? No. no necesariamente, Casi no se pero ve, ya yo no casi. lo veo. Pero Muy no con raro. lo que pasa es que lo están usando más como accesorio que como la función real de un maletín. Lo que pasa es que antes la gente iba a una oficina donde Claro, llevaba practicidad. documentos. Y se transportaba, imprimían las cosas. demasiadas cosas. Ya no, tú todo lo tienes en un teléfono. Todo Para digital, tú guardar exacto. o guardar un teléfono, tú no necesitas Que en un ese maletín. sentido- Entonces, la necesidad va apegada a lo que utiliza la gente. ¿Y por qué nos escandalizamos nosotras al ver hombres usando prendas que supuestamente son femeninas y no nos escandalizamos porque nosotras usamos prendas masculinas? Porque ya ese paso se dio. ¿Hace cuánto? Cientos de años. No, siento no. No. Menos. No, porque no, acuérdate no. que Chanel fue la Eso primera se hizo diseñadora, con digo, Yves Saint una, Laurent. una de las primeras diseñadoras que utilizó el pantalón. El Ah, pantalón pero estaba es que tú estás prohibido. hablando del pantalón, yo estoy hablando No, de todas pero las por otras ejemplo, piezas. ella generalizó. Yo Nos me refiero escandalizamos a- porque las porque mujeres, nosotros los nos hombres usan escandalizamos. cosas de mujeres, Ajá. pero cuando las mujeres usan cosas de hombres, no. Bueno, pero en su momento fue, y tú me corregirás que tú eres la experta, en su momento el que una mujer usara pantalón no fue escandaloso. Claro, también. estaba prohibido y te metían presa. Sí, estaba prohibido, totalmente prohibido. Y a Tú tú- tenías que sacar un permiso para tú poder utilizar eso, porque Por tú, por ciertos ejemplo, trabajos, ibas por a ejemplo. montar a caballo. Tienen falda. Pero hay gente, hay personas que rompieron todas esas reglas por encima de todo y ya se fue viendo como parte de una costumbre. Acuérdate que la montura era a la hembra.
Sí, De lado. sí. que Sí. no era con las dos piernas, No, era de era lado. de lado. Pero eso es muy incómodo para tú ir tú en un caballo. Y sobre todo Dime. para cabalgar. Bueno, y Entonces, para cabalgar. ya las mujeres cogieron la rienda un del caballo. Un paseo bien perfecto. Sí, pero podemos dar un distancia. paseo, una cabalgata lenta, pero una De días. una cabalgata. ¿Cuándo esa moda de hombre, por ejemplo el pantalón, va donde la mujer? En la guerra se van los Para la hombres, revolución se quedan las industrial. mujeres y tienen que trabajar la tierra Claro. y tienen que montarse en el caballo. Cuando fueron mecánicas y entonces, también. ¿cómo lo hacemos? Con Tenemos falda que no ponernos podía el ser. pantalón. Ok. Entonces, ahí viene esa evolución. Según la circunstancia en la que se mueve el mundo, así se mueve la indumentaria a favor de una practicidad del momento. ¿Qué estamos haciendo ahora? Hoy día, ¿qué está pasando? Ahora mismo, yo creo que como evolución hemos llegado ya a niveles muy avanzados donde nunca pensamos. Entonces, como no tenemos reglas que romper, sencillamente vamos a adoptar, porque necesitamos cambiar, necesitamos hacer cosas diferentes. ¿Y por qué no tenemos reglas que romper? Porque ¿quién tiene prohibido dónde se prohíbe que un hombre use una falda? No. Que no un hombre se prohíbe. pinte la No, ceja. ya no, nada. No, Que nos tiñamos el cabello. nadie. Hay reglas, obviamente, Que usemos en el accesorios. palacio no se puede entrar con pantalones las mujeres, algo así. No, con los hombros descubiertos y los hombres- hombres escotes ni los y hombros ni vestidos los pies. pegados. Ni los hombros ni los pies. Ok, entonces ahí hay reglas que obviamente no debemos romper por estética, por limpieza, por Porque pudor, ya, por porque son reglas. inclusive, y respeto, como tú lo acabas de decir. Entonces, ¿a quién le choca cuando ve un hombre con falda? Si tu mamá estuviera viva, no sé. ¿A tu mamá o a tus hijas le chocara? A mi abuela. No, a mi mamá. ¿Por qué? a mi Porque mamá. está acostumbrada a otra que cosa. esa sea la Porque generación. su generación vio otra cosa, su información era otra y su formación era otra. Entonces, ahora mismo no hay los límites ni las pautas Es que teníamos disruptor, antes. entonces, el hombre que hoy día utiliza es disruptor No, yo no el creo. hombre que hoy día utiliza una falda. No No. creo. Hay hombres que se ven muy bien. No creo. Muy bien. Obviamente, que se ven. pero no va a todo ambiente, porque si un hombre llega a un banco con Ah, una falda falda. a trabajar, hermana, yo le aseguro que ese Que no tipo lo van a a la dejar entrar. media hora está Bueno, cancelado. Tú quieres el mejor ejemplo, los En moda se ve escoceses, muy los bien. escoceses usan falda, pero su falda es Es como para gala. ocasiones Entonces, especiales. como tú acabaste de decir, en un hombre que está ligado al mundo artístico, ¿puede Es utilizar válido. una falda? Claro que Muy sí. válido. Claro que sí. Bad Bunny se ve espectacular en falda. Vamos a ver Pero no nos vayamos a Bad dónde Bunny, utilizamos. no nos vayamos a Y Hamilton. No, porque Hamilton utiliza una falda escocesa, pero en el Ricky caso Martin. particular del área local, Vaquero andaba con una falda. Sí, Y incluso se ve bellísimo. espectacular. se Y ve. uno recuerda a un Joaquín Cortés también que la utilizaba, Sí. aunque fuera para bailaba bailar flamenco con una canción, falda flamenca pero lo espectacular. utilizaba, Claro, o sea, claro. y eso no tiene nada que ver con su preferencia sexual, o sea, nosotros hemos tenido muchos hombres que no son homosexuales y utilizan falda y se ven muy Pero masculinos. mira lo que dice Ani. Por ejemplo, Joaquín Cortés, que me imagino que en ese momento tuvo que ser totalmente disruptivo porque un hombre bailando en una falda flamenca, pero en el No, él contexto no tenía bata de artístico. cola, no, él Yo no tenía creo bata que él de fuera cola, disruptivo, no. porque él No, no, estaba se ve utilizando la espectacular ese hombre. indumentaria adecuada para hacer ese baile. Claro. Sí, claro, pero Totalmente. no era Necesitaba bata ese de cola, no era movimiento. bata de cola, era él vino aquí te lo voy a buscar. con traje la ropa era de Armani. La que yo te digo era negra y era Sí, era larga negra, y pero no era, vistosa. pero no era, Pero no hace era un bata de buen cola. tiempo, mucho Sí, tiempo sí, atrás muchos años. Hace más de que 25 años. Nosotros estábamos chiquitas. creo que sencillamente él utilizó una herramienta para provocar, como lo que hizo en estos días Toquicha. Pero lo de ella fue degradante. Yo Claro. quiero que tú entiendas una diferencia entre una cosa y otra. Totalmente. ¿Me de entiendes? acuerdo. Entonces, está fuera de Hay una escenario bata de lo de cola. ella, ¿verdad? Fuera de escenario. ¿Y de él dónde lo hace? En En su el escenario. exacto. claro. Entonces, Es cuando, parte de su arte, de su espectáculo. cuando tú quieres hacer algo que traspasa los límites de la sociedad, crea tu propio espacio. Claro. Y prodúcete ahí adentro, entonces ahí tú tienes tus propios límites. Y Y tu dale a propio consumir contexto. eso
al que quiere ese tipo de consumo. Una cosa es romper lo establecido y otra muy distinta es ofender con lo que tú rompes. Es correcto. No. Y claro, eso claro. es, y lo suyo fue ofensivo. Totalmente. Lo suyo fue ofensivo, sin Totalmente. ninguna duda que sí, que fue ofensivo. Estoy de acuerdo. Fue totalmente Pero quise ofensivo. traer dos cosas innecesariamente ofensivo. Mira, ese es un ejemplo que yo estaba recordando. Por ejemplo, la indumentaria del Papa no es una falda per se, pero es un camisón largo que pudiese parecerse Son un túnicas, vestido. las sotanas son túnicas. Sí, son túnicas. Son túnicas. Son Debajo túnicas. llevan Ellos llevan pantalón. pantalones Debajo abajo, llevan eso mismo pantalón. iba a decir. Pero en el caso de los Pero romanos, que tú Pero no lo llevaba que la tú estás túnica. viendo es una túnica. Una túnica larguísima. Pero eso está representando una solemnidad, un acto en sí mismo. Eso está cargado de simbolismo. pero y un tiene contexto muy pantalón, definido. Tiene un pantalón y se ve. Sí, se le ve. El en los pantalón lados se ve. le ve. El pantalón se ve. El Pero es lo que pantalón te se digo, ve. mira como en ese contexto tú lo ves muy bien. Tú lo sacas de ese contexto y tú lo ves como, se ve como raro. No, cuando tú ves un. Yo he cuando tú visto, ves por ejemplo, un- a Sócrates se viste con unas túnicas con su pantalón y se ve muy bien. Sí, Porque sí, sí, depende de cómo se lo pongo y dónde se lo pone. Pero Claro. ahí te quiero hacer esa pregunta, Ani. en la próxima visita de Ah, Ani. caramba. Me emocioné. Un programa En para la nosotras próxima solas. visita de Ani. Me encanta Ani, la querida, historia. Gracias, o sea, no se alarme, No, porque para nada. las faldas las usaron ellos antes de usarlas nosotras. Ellos vienen con mini ahora. Mentira. No. Nos juntamos con ustedes mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.